Vamos a ver en este caso a hacer la resolución de un ejercicio planteado sobre suma de vectores, método de las componentes. Así, indicando que, como ya se había visto anteriormente, para cada vector, como un ejemplo, en el ejemplo del vector A, tenemos que encontrar cuáles son sus componentes para este vector, tanto como para el eje de las X como para el eje de las Y. ¿No es así? ¿Cuál es la componente o cuál es la magnitud en el eje de las X? En este caso, de la magnitud AX del vector A y la magnitud A en el eje de las Y del mismo vector A. No, eso vamos a realizar para cada vector, llámese este vector A, B o C, ¿no es verdad? Todos en su común van a tener sus componentes, ¿no? En este caso, donde estamos viendo aquí, esto sería la componente Bx, ¿no es así? Y acá, en esta parte de aquí, sería la componente Bi, o sea, la magnitud. Todo lo que vemos aquí sería la magnitud del vector B en el eje de la Y. Y por último, también definir que para mi vector C, asimismo, tenemos que calcular sus componentes tanto en el eje de las X, es decir, Cx, como en el eje de las Y, es decir, CY, ¿no? Una acotación, si bien es cierto, se les había indicado la magnitud de los vectores, el ángulo está establecido con respecto a cada eje horizontal o vertical, pero lo ideal para no estarnos fijando o teniendo que estar calculando si el vector va a determinar sus componentes positivas o negativas, ¿no es verdad? Lo ideal sería trabajar con las coordenadas polares, recordándonos que las coordenadas polares de un vector empiezan siempre desde los 0 grados, la verdad continúa hasta los 90 grados, ¿sí? 180 grados, que son las magnitudes o los grados que tiene el plano cartesiano, 270 grados y por último 360 grados, perfecto, ¿no? Entonces, las coordenadas polares para cada vector van a ser distintas, puesto que mi vector A, si bien es cierto, tiene una magnitud de 8 centímetros, pero su ángulo está establecido, digamos que de manera correcta, un ángulo de 20 grados. Es el ángulo polar de este vector para mi vector A. Por su parte, nuestro vector B tiene una coordenada polar distinta, puesto que desde el eje horizontal X, desde los 0 grados, y yéndonos en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿verdad? Aquí disponemos de otro ángulo distinto que 30 grados acá arriba, ¿no? Si sabemos que el primer cuadrante tiene 90 grados y desde el eje vertical y hacia abajo, tratando de hacer un símil con las coordenadas geográficas del norte hacia el este, tenemos 30 grados, entonces por contrapartida aquí habrá 60 grados, ¿no? Es decir, nuestro vector B va a tener 60 grados como coordenada, ¿sí? Como ángulo, en este caso. Y por último, nuestro vector C, eh, si lo hacemos coincidir desde el punto cero hasta su dirección real, de 0 hasta su dirección real, sabemos que tenemos 90 grados, 180 grados en los dos primeros cuadrantes, más 40 grados que es el rumbo indicado por el ángulo en el ejercicio. Entonces dispondríamos que nuestro vector C tiene un total de 220 grados. Esto de aquí, con la finalidad, insisto, para al momento de hacer el cálculo de las coordenadas, de las componentes de cada vector, no tengamos que estarnos fijando si van a ser positivas o negativas, puesto que al hacer el cálculo automáticamente estas medidas salen, ¿no? Entonces, yendo a lo previsto, vamos a hacer por el método de las componentes, tenemos que calcular para cada vector, ¿no es verdad? Para cada vector tenemos que calcular obviamente sus componentes. Si mi vector A, que tiene una magnitud de 8 centímetros y tiene un ángulo de 20 grados, entonces tendríamos que este vector descomponerlo en sus eh,
cuadrantes, es decir, tanto en AX como en AY. ¿No es así? Tenemos que descomponerla, ¿sí?, en sus componentes, sabiendo que para descomponer el vector, nuestro vector, tenemos que multiplicar la magnitud del vector por el coseno del ángulo, ¿no es verdad? En este caso por el coseno de 20 grados, ¿sí? Utilizando la calculadora científica podemos acceder a ello. En cambio, para calcular la componente ahí y la componente aquí, ¿cuánto mide? Tendríamos que multiplicar la magnitud del vector, en este caso 8, por el seno del ángulo del vector, ¿no es así? Por el seno, en este caso, de 20 grados, ¿no es así? Entonces, establecido eso de ahí, simplemente es cuestión de utilizar de manera correcta la calculadora y tendríamos que multiplicar 8 por coseno de 20. 8, si lo multiplicamos por coseno de 20, ¿no es verdad? 8 por coseno de 20, vamos a obtener una magnitud de 7.51. 51.7, que si lo redondeáramos nos quedaría como 7.52. Es decir, vamos a establecer que nuestro vector A en las componentes X va a tener una magnitud de 7.52. Ojo que si hablamos de 8 centímetros, como estaba previsto eh, en las medidas del vector, entonces también las componentes AX va a ser de 7.52 centímetros. ¿Sí? Lo mismo para las componentes AI del mismo vector. Al multiplicar 8 por el seno de 20, vamos a obtener asimismo 8 por seno de 20, ¿sí? Entonces tenemos una magnitud de 2.73. 2.73, que si lo redondeamos nos quedaría como 2.74, ¿sí? 2.74 centímetros, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si nuestro vector A tiene una magnitud de 8 centímetros, al hacer coincidir en el eje de las X, estamos viendo que nos corresponde una medida de 7.52. Desde el punto central hasta acá, tiene una medida de 7,52 centímetros. Y en cambio, dirigiéndonos hacia el eje vertical Y, es decir, hacia arriba, nuestro vector A tiene una magnitud de 2.74. ¿Sí? Entonces, ese es el caso específico para nuestro vector A. Vamos a guardar estas medidas, las vamos a guardar 7.52 y 2.74 porque las vamos a necesitar para luego irlas conociendo o las vamos a ir a utilizar en la suma de todas estas componentes, de cada uno de los vectores. Las componentes en X y las componentes en Y tenemos que hacer una sumatoria total y luego esa sumatoria con ellas aplicando una parte ya conocida como es el cálculo de la magnitud de un vector a través del teorema de Pitágoras, si se quiere así, podremos nosotros establecer la magnitud total del vector resultante, ¿no? Entonces vamos a decir que nuestro vector A en el eje X nos ha salido una magnitud de 7.52 y en la coordenadas Y tenemos 2.74. 2,74. Dejamos esto guardado un momento y continuamos, ¿no? Vamos a calcular ahora para para nuestro siguiente vector. Nuestro siguiente vector, que es el vector B, que tiene un ángulo de 60 grados. ¿Sí? Nuestro vector B, insistimos, el vector B que tiene una magnitud de 10 centímetros y 60 grados nuestra coordenada polar. Mi vector B, ¿sí?, que tiene una magnitud de 10 centímetros, ¿sí?, y una coordenada de 60 grados. También vamos a calcular asimismo
las componentes en este vector, en nuestro vector B, vamos a calcular las componentes Bx y las componentes BY, haciendo el mismo proceso que con el vector A. Es decir, vamos a multiplicar para encontrar la componente Bx, la magnitud del vector, los 10 centímetros, por el coseno del ángulo. En este caso sería el coseno de 60 grados. ¿Sí? En cambio acá, para la componente BY, vamos a multiplicar de la misma manera los 10 centímetros, la magnitud del vector, por el seno del ángulo de ese vector, que son los 60 grados. ¿De verdad? Asimismo, utilizando de manera correcta nuestra calculadora, vamos a multiplicar 10 por coseno de 60 grados y obtenemos una magnitud de 5, cantidad exacta de 5, ¿verdad? Vamos a establecer que la componente de nuestro vector en X es igual a 5 centímetros, obviamente, ¿no? Y asimismo calculamos las componentes BY de nuestro vector multiplicando 10 por el seno del ángulo. Multiplicamos 10 por el seno del ángulo, seno de 60 grados, y obtenemos 8.66, ¿verdad? 8,66 centímetros, ¿sí? Lo mismo, guardamos estas dos cantidades, B en el eje de las X, B en su componente X igual a 5 centímetros exactos, y B en su componente Y 8.66, 8,66. Las estamos guardando porque las necesitamos para el final hacer el cálculo total. Y ahora nos vamos con el componente Y, con el componente C, perdón, Cx y Cy. ¿Qué magnitud tiene en las componentes en el plano cartesiano? Entonces nuestro vector C, que tiene una magnitud de 7 centímetros y un ángulo de 220 grados, ¿no es verdad? Entonces vamos a realizar lo mismo para nuestro vector C, sabiendo que nuestro vector C, insistimos, tiene 7 centímetros, ¿no es así? Y un ángulo polar de 220 grados. 220 grados. ¿Correcto? Entonces vamos a calcular sus componentes en el eje de las X y en el eje de las Y. Vamos a encontrar cuáles son las magnitudes. Es decir, tendríamos que multiplicar 7 centímetros por el coseno, en este caso, de 220 grados, para encontrar la magnitud en la eje de las X y asimismo la magnitud del vector 7 por el seno de 220 grados. De la misma forma, ¿sí? Utilizando la calculadora de manera correcta, vamos a encontrar nosotros estas dos magnitudes, ¿sí? Entonces, tendríamos que multiplicar seno por el coseno de 220 y fíjense, estamos obteniendo una cantidad negativa, 5.36 menos 5,36 centímetros, efectivamente, ¿sí? Y si multiplicamos 7 por el seno de 220, 7 por el seno de 220, estamos obteniendo una magnitud de menos 4,49, que si lo redondeamos nos quedaría como menos 4,5, ¿sí? Menos 4,5 centímetros, perfecto, ¿sí? Y es que evidentemente el componente X está en el plano cartesiano, en el eje horizontal X, pero en el eje negativo, menos X. Recuerden, plano cartesiano,
punto central 0, hacia la derecha valores positivos y hacia la izquierda negativos. Lo mismo en el eje Y, menos Y, ¿sí? Las componentes C, la componente Y del vector C también está en la parte negativa del plano cartesiano, es por ello que nos dio los dos valores negativos, y eso solo se consigue utilizando las coordenadas polares de cada vector, como les indiqué al inicio del video, ¿no? Entonces guardamos también estos dos valores para Cx menos 5.36, ¿verdad? Para Cx menos 5.36 y para las componentes CI tenemos un valor de menos 4,5, ¿correcto? Entonces es la sumatoria de todos estos valores que nosotros debemos utilizar para encontrar luego la magnitud de nuestro vector resultante, ¿no es así? Sabiendo que la sumatoria de todas las componentes en X y de todas las componentes en Y nos va a dar como resultado unas cantidades que nosotros vamos a establecer para poder hallar la magnitud del vector resultante. Es decir, aquí nosotros tendríamos que escribir la magnitud de la componente X del vector A, de la componente X del vector B y de la componente X del vector C. ¿Sí? Tendríamos que allí tendríamos que escribir las tres componentes y lo mismo para acá, para nuestro vector A, pero el valor o la magnitud de la componente en Y, lo mismo del vector B, la componente o el valor de la componente en y del vector C, la misma cuestión. Entonces, la componente del vector A del vector A en X, del B en X y C en X, como habíamos dejado anotando, son 7,52, no es así, 7.52 para nuestro vector A. Nuestro vector B era la cantidad exacta de 5 y nuestro vector C tenía menos 5.36, menos 5,36. La sumatoria de todos estos valores las vamos a necesitar. Lo mismo las componentes en Y de cada vector. Para el vector A, 2.74, 2,74. Para el vector B, 8.66, 8.66. Y para el vector C, menos 4,5, menos 4,5. ¿Sí? Sumatoria, 7.52, nuevamente. Estamos aquí, 7,52 más 5 menos 5.36, más 5 menos 5.36 y obtenemos una magnitud de 7,16, 7.16. Lo mismo acá, 2.74 más 8.66, 2.74 más 8.66 menos 4,5, menos 4,5 y obtenemos una magnitud de 6.9. Esta es la sumatoria de todas las componentes X de cada vector ABC y de las componentes Y de cada vector ABC. ¿Qué hacemos con estas magnitudes? Estas magnitudes 7.16 centímetros obviamente y 6.9 centímetros las vamos a utilizar o las vamos a necesitar para calcular
la magnitud del vector resultante, ¿sí? Vamos a guardar estas dos magnitudes, 7.16, 7,16, la sumatoria en X, y 6.9, la sumatoria en Y, 6,9 en Y, ¿verdad? Luego vamos a proceder a calcular si el vector resultante, si sabiendo que nuestro vector resultante se calcula mediante la expresión raíz de la sumatoria de todas las componentes en X elevado al cuadrado más la sumatoria de todas las componentes en Y también elevadas al cuadrado. Esto, sin duda alguna, tiene que ver con teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces nuestro vector R en este caso va a ser igual a la sumatoria de todas las componentes en X, que como habíamos establecido era 7,16, ¿sí? 7.16 elevado al cuadrado más la sumatoria en Y, que era 6.9, también elevado al cuadrado, 6.9 elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces establecemos nuestro vector R resultante sería igual a raíz de 7.16 elevado al cuadrado, 7.16 elevado al cuadrado, y obtenemos una cantidad de 51.27 redondeado, 51.27, ¿sí? Estamos subiendo centímetros, pero ya está por más dicho que 7.16 centímetros cuadrados, acá lo mismo, ¿verdad? Y por último 6.9, también tenemos que elevar al cuadrado, 6.9, elevamos esta cantidad al cuadrado y tenemos 47.61, 47,61. Hacemos la sumatoria de estas dos cantidades, ¿verdad? De 51.27 más 47.61, cincuenta y uno punto veintisiete más 47.61 y obtenemos 98.88, como ya habíamos visto, lo que habíamos obviado, pero es lógico que viene arrastrando desde acá centímetros cuadrados. Y por último, si sacamos la raíz a esta cantidad, a 98.88, raíz de 98.88, y obtenemos una magnitud de 9,94. 9,94 centímetros, que sería la magnitud de nuestro vector resultante, ¿sí? La magnitud, si sumáramos estos tres vectores de manera gráfica, vamos a obtener aquello, ¿no? La magnitud de 9,94. Y por último, nos faltaría calcular el ángulo de ese vector resultante respecto al plano cartesiano, por dónde se está dirigiendo, ¿sí? ¿Cuál es el ángulo o la ruta que traza ese vector resultante, ¿sí? Entonces, para encontrar el ángulo, utilizamos la función tangente. ¿Tangente de quién? De las sumatorias de f de y sobre f de x, ¿no es verdad? Utilizamos la función trigonométrica tangente, ¿sí? Entonces quedaría establecido que esto sería igual a tangente de la sumatoria en y, que la habíamos dejado anotada acá, 6.9, ¿sí? 6,9 sobre la sumatoria en x, que correspondía a 7.16.
16, ¿verdad? Ustedes ya saben que al hacer la división 6.9 para 7.16, 6.9 dividido para 7.16, obtenemos una magnitud de 0.9636, pero este valor que ustedes encuentran aquí es el valor de la tangente del ángulo, ¿sí? Tangente del ángulo no es la magnitud del ángulo, entonces para ello deberíamos aplicar la inversa de la tangente, ¿sí? Dicho de otra manera, nuestro ángulo va a ser igual a esta división 6.9 sobre 7.6 sobre 7,16 a la división de estas dos magnitudes multiplicado por la inversa de la tangente, ¿sí? Por inversa, es decir, tangente a la menos 1. En nuestras calculadoras se había explicado cómo hacemos aquello. Utilizamos la función inversa, es decir, la función tangente de menos a la menos 1, ¿sí? Tangente menos 1, tangente menos 1, ¿de quién? De 6.9 dividido para 7.16, de 6,9 dividido para 7.16, y allí obtenemos aquello, ¿no? Obtenemos que nuestro ángulo en realidad tiene una magnitud de 43.94, que lo podemos dejar como 43.9, ¿no? 43,9, si se quiere lo podríamos redondear a 44 grados, 43.9 grados. Es así como nuestro vector resultante R, ya para finalizar, nuestro vector resultante R, o la sumatoria de estos tres vectores, estaría marcado por un vector que tiene una magnitud de 9,94 centímetros, ¿verdad? Y que tiene un ángulo de 43.9 grados. Si se quiere, se lo puede redondear a 44 grados, eso ahí no hay ningún problema, ¿sí? Y esta cantidad de aquí vendría a ser, en realidad, la respuesta de todo el ejercicio planteado. Todo el ejercicio planteado finaliza con aquello. La tecnología se ha hecho para utilizarla, para poder usarla en cualquier momento. Y ustedes saben que también podremos hallar tecnologías que nos ayuden a hacer todo aquello. Aquí, por ejemplo, tenemos una calculadora de vectores online, la cual nos permite hacer todo aquello que hemos establecido con gráficas y todo, ¿no? Veamos, si nosotros vamos a sumar nuestro primer vector, que tiene una magnitud de 8 centímetros y 20 grados, en esta aplicación o en esta página lo único que tenemos que poner es el tamaño del vector y el ángulo, ¿verdad? El ángulo, nuestro vector A, que tiene una magnitud de 8 centímetros y un ángulo de 20 grados, incluso automáticamente nos calcula las componentes de cada vector, 7,52 en el eje X y 2.74 en el eje Y, ¿verdad? 7.52 y 2.74, lo que habíamos nosotros calculado manualmente. Automáticamente existen aplicaciones que hacen esto, incluso muestran la gráfica del vector. Esto que vemos aquí en rojo es nuestro vector A y las componentes en X y en Y. Vamos a hacer sumatoria, pues bien, ponemos el signo más y sumamos con nuestro vector B. Nuestro vector B, que tenía una magnitud de 10 centímetros y un ángulo de 60 grados. Muy bien, escribimos la cifra, la magnitud 10 centímetros y un ángulo de 60 grados. Y nos muestra las coordenadas, tanto en X como en Y del vector B. 5 es la magnitud o la componente BX y 8,66 es la componente BY, ¿verdad? 5, no es así, las componentes, vamos a cambiar un poquito el tamaño de esto para que se vea mejor acá.
5 las componentes en X y 8.66 las componentes en Y. Vamos ahora a sumar otro vector más, le vamos a aumentar nuestro vector C. Nuestro vector C que tenía una magnitud de 7 centímetros y un ángulo polar de 220 grados. Perfecto, nuestra magnitud 7 centímetros y un ángulo polar de 220 grados. ¿Sí? Y aquí está, podemos apreciarlo. Menos 5.36 la componente CX y menos 4,5 la componente CY, ¿verdad? Menos 5.36 y menos 4,5. Menos 5.36 y menos 4,5, tal como habíamos nosotros trabajado. Y también nos sale, pues, nos sale, señores, la sumatoria de nuestro vector. Aquí estamos. Nuestro vector resultante, fíjese la respuesta, 9,94 y un ángulo de 43.9 grados. 9.94, la sumatoria de los tres vectores, aquí dice sin igual, ¿no? Sumas A más B más C, en magnitud, ¿cuánto te da? Menos 9,94 es la magnitud del vector. Y un ángulo, 43.95, 43.9, lo que nosotros habíamos calculado. Todo eso de ahí lo encontramos con herramientas tecnológicas que ya están preestablecidas. Y gráficamente nos damos cuenta, nuestro vector A, que ustedes ven graficado de color rojo, nuestro vector B, que está graficado en celeste, y nuestro vector C, que está graficado en color verde. La sumatoria de los tres vectores es la resultante R, que es nuestro vector de color azul. Entonces, esta es la manera también de que ustedes puedan ayudarse con herramientas tecnológicas como estas que nos facilitan poder trabajar de esta manera. Sí, entonces he llegado a explicarles el primer ejercicio y los animo para que el segundo ejercicio también lo puedan realizar de una manera correcta. Muchas gracias.